Bienvenidos todos a la semana 6 de este curso de verano. Acabo de darme cuenta de que no estoy al día. Aquí estamos. Pues en semanas anteriores hemos visto temas como qué es la Trinidad, imágenes de la Trinidad y el mundo real, Dios en sí mismo y Dios hacia nosotros. La semana pasada vimos la cláusula filioque y hoy vamos a ver terminología clave. De vez en cuando escuchamos el lenguaje o palabras técnicas de la Trinidad y pues hoy quiero dedicar un poco de tiempo para explicar a qué nos referimos con estas palabras. Bueno, esta es la diapositiva. Vamos a ver las palabras en orden. Número 1 es la simplicidad. Cuando decimos que Dios es simple, ¿a qué nos referimos con eso? Dios es simple. Estamos diciendo algo realmente es profundo. Y eso es que Dios no tiene partes. Dios no se puede dividir. Tú y yo tenemos partes, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo y un alma, un espíritu, ¿vale? Se puede dividir, distinguir. Tengo una mano y la mano no es mi ojo. O a veces estoy feliz y a veces estoy enfadado. Yo voy cambiando. Se puede dividir a mi ser. Dios no es así. Dios no tiene partes, ¿vale? Cuando hablamos de Dios es incorrecto decir a nivel técnico que su ira, por ejemplo, es diferente de su amor. Ahora, tú y yo, como criaturas, como seres finitos, tenemos que dividir a Dios en partes, pero Dios en sí mismo no tiene partes, ¿vale? Su ira es su amor. Su amor es su verdad. Su verdad es su omnipotencia. Dios es, ¿vale? Decir Dios es una de las maneras más correctas en las que podemos hablar de Dios. Él es. La simplicidad de Dios en sí es una doctrina muy profunda y no sé si como criaturas finitas, si somos capaces de entender la simplicidad de Dios, porque es algo más allá de nuestra capacidad, creo. Evidentemente podemos hablar de la simplicidad, pero realmente comprender qué es ser un ser simple, lo veo difícil. En sí es una doctrina muy interesante, pero es muy importante cuando hablamos de la Trinidad, porque es incorrecto hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu como si fueran dioses distintos o dioses diferentes o como si fueran tres aspectos de Dios. Dios es simple, hay un solo Dios, es lo que confesamos como cristianos. Y cuando decimos eso, estamos afirmando que Dios es simple. Entonces, no tiene partes, no se puede dividir, y eso tiene aplicaciones a la Trinidad. Número 2, usia.
usia. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. La usia de Dios viene del griego. Literalmente es usia en griego. Y se refiere a la esencia o la sustancia de Dios. ¿Vale? Dios en sí. La usia de Dios es todo lo que podemos decir acerca de Dios que se puede aplicar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Es la esencia de Dios. Dios es, bueno, acabamos de decir que Dios es simple, pero para poder decir algo de Dios, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios es sabio, es bondadoso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es su esencia. Él es Dios, es infinito y perfecto. Y de hecho, el ser más perfecto es un resumen de la usia de Dios, de nuestra capacidad como seres humanos para decir algo de Dios. El ser más perfecto es como un resumen de poder hablar de Dios, de su esencia. Si podemos pensar en algo más perfecto de la idea que tenemos de Dios, pues esa idea que tenemos no vale. Lo más perfecto, ¿vale? Por eso sería mejor tener todo poder, ¿no? De ser todopoderoso, ¿no? Y podemos aplicar eso a cada aspecto de Dios, por decirlo así. Dios es el ser más perfecto. Usia es lo que contrastamos con hipóstasis, que es la tercera palabra. Hipóstasis. Hipóstasis significa persona en griego, y así se pronuncia en griego, hipóstasis. Ahora no lo tengo enfrente, pero quizás hipostasia. Ahora no recuerdo la descendencia. Pero hipóstasis se refiere a las personas. Se refiere a la persona del Padre, a la persona del Hijo, a la persona del Espíritu. La usia es todo lo que podemos decir de Dios como tal. Hipóstasis se refiere al Padre como tal, al Hijo como tal, al Espíritu como tal. Hipóstasis se refiere no al concepto abstracto de Dios, sino a la persona de Dios, una persona. Y la manera en la que distinguimos entre usia e hipóstasis es, como dijimos con usia, todo lo que podemos decir de Dios, todo lo que se puede decir del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hipóstasis es lo que solo podemos decir del Padre, o del Hijo, o del Espíritu. Es lo que distingue el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es decir, el Hijo, y vamos a ver esto a continuación, pero el Hijo es engendrado. El Padre no es engendrado, ¿vale? Es la distinción entre el Padre y el Hijo. En la teología clásica hablamos de las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Y esas relaciones son lo que distinguen entre las tres personas de la Trinidad. Entonces, decimos, por ejemplo, que el Hijo se encarnó o que el Espíritu fue derramado en Pentecostés. No estamos diciendo que Dios, en el sentido abstracto de la palabra o del concepto, fue derramado, sino la persona del Espíritu fue derramado. El Hijo fue crucificado, no el Padre. ¿Vale? Eso es hipóstasis. Número 4, homoousios o homoousia. Creo que aparecen las dos formas. Homoousios significa de la misma esencia o de la misma sustancia. Y no sé si podéis ver al final de esa palabra ousios, es la misma palabra que ousia, de la segunda palabra, homoousios. De la misma esencia o sustancia. ¿Por qué es importante esta palabra? Pues este término fue inventado, creado, durante el primer concilio ecuménico, o por lo menos fue aprobado allí. Y cristianos de la época, del siglo IV, del concilio, usaron o acuñaron este término para hablar de la relación entre el Hijo y el Padre. ¿Vale? Buscaban una manera de afirmar algo muy importante del Hijo. Ellos querían decir que el Hijo es Dios. Los arrianos también decían que era Dios, pero un Dios inferior. ¿Vale? Entonces, los cristianos ortodoxos, los bíblicos, acuñaron este término para decir, no estamos hablando de un Dios inferior, sino el mismo Dios. Y este fue el término que usaron, homoousios. El Hijo es de la misma esencia que el Padre. ¿Vale? Todo lo que podemos decir del Padre, también lo podemos decir del Hijo. La única excepción es su relación. El Padre es quien engendra y el Hijo es engendrado. Es la única diferencia que podemos, la única distinción que podemos hacer entre el Padre y el Hijo. Y las consecuencias de eso, es decir, el Hijo se encarnó. Pero son de la misma esencia, el Padre y el Hijo. Y también, por implicación, al Espíritu también. Muy bien, número 5, la generación eterna. La generación eterna. Hablamos de esto, creo que fue en la segunda semana de esta frase que usó Orígenes de inicios del siglo III. Porque el lenguaje que la Biblia nos da para hablar de Dios es el lenguaje que tenemos como seres humanos, Padre e Hijo. Y todos sabemos cómo funciona esa relación. El Padre es mayor. El Padre tiene 20 años cuando nace el Hijo, o 30 años, o 40 años, lo que sea. Pero Él es mayor. ¿Vale? Pues eso es un problema cuando hablamos de Dios, diciendo que el Padre es mayor
que el Hijo, que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Eso es un problema, porque si es así, no son de la misma esencia, el Padre y el Hijo. Son de esencias diferentes. ¿Ok? Entonces, Orígenes acuñó este término, la generación eterna, precisamente para evitar este malentendido. La generación eterna habla de la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Es decir, la generación del Hijo no es como la generación de una persona. Es diferente, ¿vale? Es como si, o sea, es difícil imaginar esto, pero es como si, bueno, esto es una ilustración, pero digamos que el momento en el que Dios creó a Adán, es decir, el momento en el que él empezó a existir, también empezó a existir Abel o Set, su hijo. Y que esa relación padre-hijo entre Adán y Set, o Adán y Abel, esa relación, ese engendrar, es perpetuo. El hijo siempre fluye del padre. La ilustración no funciona muy bien porque no funciona así en nuestras vidas. Quizá la mejor ilustración sea el sol. El momento en el que el sol empieza a existir, tenemos luz y calor. Y la luz se derive perpetuamente del sol y también el calor. O sea, la luz bueno, decir fluye. La luz fluye constantemente, perpetuamente del sol. Si el sol dejara de existir, pues también la luz dejaría de existir. Y esa relación entre el sol y la luz y también el calor funciona relativamente bien para ayudarnos a entender la generación eterna entre el Padre y el Hijo. Ay, lo hice otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 6, la procesión. La procesión habla de la relación entre el Padre y el Espíritu, ¿vale? La generación habla de la relación entre el Padre y el Hijo. La procesión, la relación entre el Padre y el Espíritu. Es lenguaje bíblico. Por ejemplo, Juan 14 y 15 habla de la procesión del Espíritu. Y usamos términos diferentes para hablar de la relación entre el Padre y el Hijo por un lado y el Padre y el Espíritu por otro, porque el Espíritu no es como una repe del Hijo. Tienen relaciones distintas con el Padre. Decimos, o por lo menos una tradición de cristianos, dice que el Hijo es la imagen de Dios y el Espíritu no, perdón, el Hijo es la imagen del Padre y el Espíritu no es la imagen del Padre como tal. O sea, el Hijo, perdón, el Espíritu es todo lo que es el Padre, pero no es la imagen del Padre, porque el Hijo es la imagen del Padre.
Entonces, una tradición del cristianismo dice que el hijo es es, a ver, ¿cómo decirlo? Esto no va a salir bien, pero el hijo refleja el intelecto de Dios o el intelecto del Padre, y el Espíritu refleja la voluntad del Padre. No me gusta el verbo reflejar. Pero bueno, no se me ocurre otro verbo. Pero es lo que queremos, es la distinción que queremos hacer. El hijo fluye, por decirlo así, del Padre de una manera, y el Espíritu fluye del Padre de otra manera. Y una manera de distinguir entre esos dos fluyos es hablar del intelecto y voluntad. Es una manera de hacerlo. Y por último, la pericoresis. Pericoresis. Una vez más, este término viene del griego, como hemos visto, como ousia, hipóstasis, homoousios. Todos son palabras griegas. Pericorosis significa algo como bailar alrededor de algo. Pero es la idea de casi como viendo, o sea, en el arte normalmente se representa como tres personas bailando en un círculo, de tal forma que no puedes ver uno sin ver los otros dos. Es decir, se van pasando y ves a uno, pero ves a los tres. Y cuando te fijas en uno, pues te fijas en los otros dos también, que donde esté uno, también están los otros dos. Eso es del griego, pericorosis, y cuando está traducido el término al español o latín, se traduce como circumincesión. Y yo no sé cómo traducir esto, pero esto es como sentarse en y alrededor de. Sentarse en algo y alrededor de algo. Y es cómo puedes sentarte en algo y alrededor de algo. Pues está intentando captar la misma idea. La mejor traducción, no es una traducción, sino casi como una interpretación de pericorosis, es la inhabitación mutua. La inhabitación mutua. ¿Qué queremos decir con este término? Pues básicamente queremos decir que, por ejemplo, donde esté el Padre, también están el Hijo y el Espíritu. Donde esté el Espíritu, también están el Padre y el Hijo. Y donde esté el Hijo, también están el Padre y el Espíritu. Es decir, como Jesús dice en Juan 17, tú, Padre, estás en mí, yo estoy en ti. Es imposible tratarse exclusivamente con el Padre, por decirlo así. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es imposible hacer eso? Pues si volvemos a la primera palabra que vimos, la simplicidad, Dios no tiene partes. Es imposible decir, bueno, ahora yo quiero hablar solo con el Hijo. Pues lo siento, pero Dios no tiene partes. No,
no podemos distinguir entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dios está allí. Dios es. Entonces, donde esté uno, también están los otros dos. Ahora, eso no significa que están ahí en la misma manera, ¿vale? Cuando hablamos de la encarnación, sí, está ahí el Padre, está ahí el Espíritu, pero no en la misma manera. Dios el Padre no se encarnó. El Espíritu no se encarnó. El Hijo sí. Pero están juntos. Bueno, ya tenemos la terminología clave, o por lo menos algunos de los términos más importantes. Y la semana que viene vamos a ver un tema muy interesante que es la vida en la Trinidad. Aplicando la Trinidad a nuestras vidas, pero desde otro enfoque, porque ya hemos visto esto desde un enfoque y vamos a verlo desde otro enfoque. Así que espero veros la semana que viene.